Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. ACN ayuda a los desplazados en Mozambique a superar sus traumas. Para quienes han perdido a sus seres queridos o tan solo sus bienes materiales a causa de los ataques terroristas en Mozambique, la labor de las religiosas en la diócesis de Pemba, realizada con el apoyo de ACN, es una gracia salvadora. La hermana Aparecida Queiroz, originaria de Brasil, lleva en Mozambique desde 2017. Parte de la misión de esta religiosa de la Congregación de las Hijas de Jesús consiste en ayudar a los miles de desplazados por el terrorismo en la provincia de Cabo Delgado, en el norte del país, a superar los traumas sufridos a causa de la violencia. Con el apoyo económico de la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, ACN, esta religiosa proporciona y coordina el apoyo psicosocial y espiritual de las diferentes congregaciones a los desplazados en la diócesis de Pemba. Están completamente perdidos por sus traumas, explica la hermana Aparecida a ACN, y nuestra labor los ayuda a reiniciar sus vidas. El norte de Mozambique se está viendo afectado por una insurrección islamista que se ha cobrado más de 6.000 vidas desde 2017 y que ha llevado a más de 1 millón de personas a huir de sus hogares en busca de seguridad. Aunque algunos simplemente huyeron por miedo a verse afectados, otros sufrieron ataques directos. Pero independientemente de sus historias personales, todos ellos han perdido algo. Estamos hablando de personas que lo han perdido todo, no solo bienes materiales, sino también su propia identidad. Muchos han perdido a familiares de la forma más brutal. Según comprueba esta religiosa, las pérdidas materiales suponen la menor de las preocupaciones de los afectados. Un profundo trauma psicológico puede ser devastador y llevar a las personas a perder toda perspectiva positiva de la vida. A través de nuestro trabajo ayudamos a las personas a reconstruir sus vidas, a reconstruir su identidad, a superar su dolor y a volver a ser personas, a empezar a trabajar y a soñar de nuevo. Nuestra labor individual o en grupo ayuda a las personas a recuperarse. Organizamos sesiones en grupo en las que las personas recuperan la confianza en sí mismas, hablan y realizan trabajos manuales. Y es que cuando las personas se ven desplazadas, pierden sus referencias y nuestra labor las ayuda a volver a celebrar sus vidas y a expresarse como solían hacerlo en sus aldeas. Manifiestan una alegría que no habían sentido desde el ataque. Durante las sesiones en grupo, la hermana Aparecida ve cómo la confianza comienza a reaparecer en los ojos de sus pacientes. El grupo sirve de apoyo y es una forma de reconstruir la confianza, porque los ataques alimentan la desconfianza y aquí aprenden a confiar de nuevo en sus comunidades y a celebrarlo juntos. Aid to the Church in Need está apoyando a la iglesia mozambiqueña, sobre todo en la provincia septentrional de Cabo Delgado. Además de financiar la labor de curación de traumas, ACN ayuda a la iglesia a proporcionar ayuda de emergencia y asistencia pastoral para desplazados y también financia la compra de vehículos para ayudar a los trabajadores pastorales en su misión. Vicario Apostólico de Estambul, nuestra comunidad espera la llegada del Papa León XIV con profunda alegría y expectación. Este año la Iglesia ha conmemorado el aniversario 1700 del Concilio de Nicea, una fecha importante para todo el mundo cristiano. En noviembre, el Papa León XIV tiene previsto visitar Turquía, donde se celebró el concilio, cumpliendo así el compromiso adquirido por el Papa Francisco antes de su muerte. La Fundación Pontificia Internacional Aid to the Church in Need, ACN, ha hablado con Monseñor Massimiliano Palinuro, vicario apostólico de Estambul, sobre la importancia del aniversario de Nicea y la visita pontificia, las relaciones ecuménicas y lo que todo ello significa para la pequeña población católica del país. La visita pontificia a Turquía ya era un sueño del Papa Francisco. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad local ante esta noticia? El viaje del Papa Francisco estaba a punto de hacerse realidad.
De hecho, incluso durante su enfermedad se confirmó, ya que era firme intención del Papa venir a Turquía tras su recuperación. Además, Turquía se había comprometido a darle la bienvenida de una manera extraordinaria y generosa. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, todos, el gobierno turco, la Iglesia Católica local y el patriarca ecuménico Bartolomé, renovaron su invitación al Papa León para que visitara Turquía y en particular Nicea con motivo del aniversario 1700 del concilio. Ahora se ha decidido que sea la primera visita internacional del Papa León, al que esperamos con corazón filial e inmensa alegría. Confiamos en que la visita del Papa León culmine en una celebración ecuménica en la propia Nicea, para dar testimonio en ese lugar simbólico de la unidad de fe entre todos los que creen en Cristo. A lo largo de los siglos y hasta nuestros días, las divisiones teológicas y confesionales se han utilizado con demasiada frecuencia como pretexto para justificar guerras y persecuciones. Ahora el mundo necesita ver en los cristianos un signo de unidad para la familia humana. Nuestra comunidad espera la llegada del Papa León XIV con los brazos y el corazón abiertos, con profunda alegría y expectación, y está dispuesta a recibirlo como un signo de esperanza y unidad. Aquí lo esperamos para que fortalezca y confirme nuestra comunidad cristiana en la fe. ¿Qué importancia tiene este aniversario del Concilio de Nicea, especialmente para los cristianos que viven en Turquía? El Concilio de Nicea es el concilio por excelencia, una especie de paradigma a través del cual la Iglesia puede comprender cómo resolver los problemas doctrinales y los diversos tipos de divisiones en su propio seno. En nuestro contexto, este aniversario adquiere una importancia extraordinaria, sobre todo porque es un patrimonio compartido por todas las confesiones cristianas. Ningún cristiano se opone a los concilios de Nicea y Constantinopla, porque fue en ellos donde la fe cristiana recibió su formulación más clara. Nuestros cristianos perciben este aniversario como un signo de esperanza para un regreso a las fuentes de la fe y la búsqueda de lo esencial, es decir, lo que une en lugar de lo que divide. En la práctica, el aniversario del Concilio de Nicea nos obliga a redescubrir el tesoro de la fe que todos compartimos. La fe en Jesús, Hijo de Dios y Salvador, es lo que nos hace cristianos. En una reciente conferencia organizada aquí en Estambul por la Sociedad Bíblica de Turquía, hemos tenido a católicos, ortodoxos y protestantes de diversas denominaciones describiendo la misma fe con las mismas palabras y descubriendo que todos nos sentimos herederos de la misma traditio fide, tradición de la fe. La comunidad católica turca y en particular la de Estambul, inspirada por la rica historia de estas tierras, posee un inmenso potencial para ayudar a tender puentes de fraternidad en un país que durante mucho tiempo ha sido encrucijada entre Oriente y Occidente. Aquí, especialmente en la vida cotidiana y en las interacciones diarias, estamos llamados a derribar los muros construidos por prejuicios y hostilidades ideológicas de siglos de antigüedad. Se trata de una verdadera preparatio evangelica, una preparación para el Evangelio que se desarrolla a través de la belleza y los retos de las relaciones humanas. El Papa León ya se ha reunido varias veces con el patriarca ecuménico. ¿Cómo describiría la relación entre ambas iglesias en su vicariato apostólico? Las relaciones entre el vicariato apostólico y en general la comunidad católica y el patriarca Bartolomé y el patriarcado ecuménico de Constantinopla son excelentes. De hecho, puedo afirmar que aquí en Estambul las relaciones ecuménicas son definitivamente mucho más sólidas que en cualquier otro lugar del mundo. Y lo mismo puede decirse con respecto a las otras confesiones cristianas. Quizás sea providencial que el camino ecuménico sea tan vigoroso en estos lugares. Precisamente aquí donde comenzó la gran división, también debe arrancar la gran reconciliación entre el Oriente ortodoxo y el Occidente católico. Por lo tanto, aquí estamos siempre comprometidos a vivir esta fraternidad, esta comunión en nuestra vida cotidiana. Aquí en Estambul, este camino de reconciliación comenzó con la presencia de Angelo Giuseppe Roncalli, el futuro Papa Juan XXIII, en los 10 años en que dirigió este vicariato apostólico, antes delegación apostólica en Turquía. Y por parte ortodoxa, poco después, la radiante presencia del patriarca Atenágoras abrió también las puertas de esta iglesia al camino ecuménico. Él fue verdaderamente en el mundo ortodoxo el gran profeta de la unidad. Después de él, este camino lo intensificó su sucesor Demetrios y luego Bartolomé,
que lleva casi 35 años guiando la Iglesia ortodoxa como su primado por la vía del diálogo ecuménico. Los patriarcas Atenágoras, Demetrios y Bartolomé han abierto con valentía el camino de la fraternidad y la reconciliación aquí en Estambul, y todo ello está dando buenos frutos en relaciones genuinamente fraternas. Esto es verdaderamente obra de la gracia. ¿Podría hablarnos de los preparativos para la visita del Papa? El gobierno turco está completando proyectos de infraestructura para hacer accesibles los restos arqueológicos del Palacio de Constantino, parcialmente sumergidos en el lago Iznik. El objetivo principal de dichos esfuerzos es garantizar una digna bienvenida al Papa y acoger la celebración ecuménica, la que se llevará a cabo precisamente donde, según la tradición, se celebró el concilio, en el Palacio Imperial de la antigua Nicea, la residencia de verano del emperador Constantino. Aid to the Church in Need ha apoyado al Vicariato Apostólico de Estambul en varios proyectos en los últimos años. Dichos proyectos incluyeron la entrega de estipendios de misa, formación lingüística, renovación de iglesias y otras instalaciones, transporte y asistencia a capellanías universitarias. Red Week 2025, un grito global por la libertad religiosa. Se espera que más de 500,000 de personas participen en la Red Week 2025 de ACN, en la que más de 600 iglesias se teñirán de rojo en aras de la fe y la libertad. Desde Viena hasta Bogotá, pasando por Sydney y París, iglesias y monumentos del mundo entero se bañarán en luz roja en este mes de noviembre como parte de la Red Week, Semana Roja 2025. La Red Week es una campaña mundial organizada por Aid to the Church in Need, ACN, para literalmente arrojar luz sobre la difícil situación de los cristianos perseguidos, concienciar sobre la persecución religiosa y defender la libertad religiosa. La Semana Roja de este año tendrá lugar del 15 al 23 de noviembre y abarcará más de 100 eventos en todo el mundo, muchos de ellos programados para el 19 de noviembre, fecha del Red Wednesday, día central de la campaña internacional promovida por ACN. Entre otros países participarán Australia, Austria, Alemania, Portugal, Holanda, Reino Unido, Francia, Italia, Irlanda, Suiza, Hungría, Canadá, México y Colombia. Se espera que la iniciativa atraiga más de 10,000 participantes directos para oraciones, actos públicos, reuniones escolares, conciertos y marchas, y reunirá a más de 500,000 participantes a través de los medios de comunicación y las plataformas en línea. Entre quienes darán testimonio en la Red Week en 2025 habrá personas que han sufrido la persecución en su persona, incluidas 2 víctimas de secuestros terroristas, la hermana Gloria Narváez, religiosa colombiana que extremistas islamistas en Malí mantuvieron cautiva durante casi 5 años, quien hablará en México sobre su terrible experiencia, y el padre Hans Joachim Lore, misionero alemán secuestrado también en Malí y posteriormente liberado, que dará testimonio en Suiza. En Alemania, 7 grandes eventos contarán con la presencia de Monseñor Wilfred Chipka Anagbe, obispo de Nigeria, incluida una misa solemne en la Catedral de Ratisbona iluminada de rojo. Portugal presentará el reciente informe sobre la libertad religiosa de ACN en 5 ciudades, acompañado del testimonio del padre Hugo Alanís de Alepo. El santuario de Cristo Rey que domina Lisboa se iluminará durante 3 noches, simbolizando la solidaridad con los cristianos perseguidos. Austria acogerá una marcha por la paz con cristianos ortodoxos y un acto parlamentario al que asistirán el ministro Placholm y el arzobispo electo Grünwedel, con la participación de más de 200 parroquias y la posible iluminación de la Cancillería Federal. Una vez más, cientos de iglesias y monumentos se iluminarán de rojo, el color del martirio, para honrar a quienes sufren por causa de su fe. Más de 635 iglesias se iluminarán en el mundo entero, en ciudades como Viena, Roma, Zúrich, Lisboa, Londres, Bruselas, Berlín, París, Dublín, Toronto, Ciudad de México y Bogotá. En Francia, la Red Week estará marcada por las Noches de los Testigos, que se celebrarán en varias ciudades ofreciendo momentos de oración y testimonio. Por primera vez, monumentos emblemáticos de París, como el Obelisco de la Concordia, el Puente Nuevo y el Puente de las Artes, se iluminarán de rojo, creando un impactante mensaje visual en el corazón de la capital francesa.
En Alemania, más de 190 iglesias han registrado su participación. Holanda contribuirá con otras 200 iglesias iluminadas, extendiendo así la visibilidad de la Semana Roja a todo el país. Portugal iluminará lugares emblemáticos de Lisboa, Braga, Oporto y Viana do Castelo. Algunas de las catedrales más representativas del mundo también se iluminarán de rojo durante esta semana. Entre ellas se encuentran la Catedral Basílica de San Miguel y la Catedral Basílica de María Reina del Mundo en Canadá, la Catedral del Santuario de Worms y Ratisbona en Alemania, y un número notable de catedrales en Australia y Nueva Zelanda, entre ellas las de Perth, Hobart, Melbourne, Newcastle, Bendigo y Palmerston North. Según las estimaciones del último informe sobre la libertad religiosa en el mundo de ACN, 413 millones de cristianos viven en países donde se coarta gravemente la libertad religiosa. De ellos, aproximadamente 220 millones viven directamente expuestos a la persecución. El color rojo, que simboliza la sangre de los mártires, servirá como recordatorio visual del sufrimiento que padecen millones de personas por causa de su fe. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.